La primera alabanza lleva por tema: pon tus ojos. ¿En dónde vamos a poner nuestros ojos, amados hermanos? ¿En el hermano, en la hermana? No, es a nuestro Dios. Glorifícale. Si tu mirada está puesta en su camino, por difícil que te sea, sigue caminando en él, porque al final la victoria te dará. Pon tus ojos en aquel que te ha salvado, porque su promesa fiel no te ha fallado. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Cuando sientas que el camino se termina y las fuerzas se te acaban, clama a Él, porque su mirada tierna nunca te abandonará. Pon tus ojos en Jesús, porque Él te ama. No permitas que tus ojos miren hacia atrás. Sé valiente, porque Cristo está contigo. Pon tus ojos en aquel que ha perdonado. Su mirada nunca te abandonará. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas,
Y dice, pon tus ojos en aquel que ha sanado la herida. Si usted tiene una herida, amados hermanos, es solo pedirle al Señor y Él sana todo. Voy a entonar otra hermosa alabanza que lleva por tema, vivir sin ti. Sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Amén. Que el Señor bendiga estas hermosas alabanzas y gracias por venir. Bien, amados hermanos y hermanas, el Señor les continúa bendiciendo de una
manera muy especial en esta preciosa hora de la mañana. Qué lindo es adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Podemos estar más que seguros, podemos estar convencidos que hay muchas iglesias, hay muchos creyentes que están adorando también al Señor en esta mañana, así como nosotros. Casi la mayoría de las iglesias aquí en Norteamérica hacen su culto en las mañanas. Seguramente hay muchas iglesias que en este mismo momento están desarrollando también un programa que es para adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Usted y yo estamos aquí porque hemos entendido la importancia de buscar siempre a Dios, de buscar siempre nuestro crecimiento espiritual. Yo quisiera desde hoy felicitar a los hermanos, hermanas que ya han tomado la decisión de bautizarse la próxima semana. El domingo que viene, si Dios así lo permite, será un privilegio, será un honor para mí poder bautizar a los que ya han tomado su decisión. Hasta ese día los van a conocer, así que como ya se mencionó, hermanos, hermanas, en los anuncios, toda la iglesia está invitada. Y yo siempre he sido de la idea que cuando se celebra un bautismo hay que celebrarlo en grande. Si los hermanos encargados de buscar a los que cantan en pista, pues que canten unos 2, 3 hermanos en pista, tan siquiera un himno cada uno, porque al ver a un hermano, a una hermana bautizándose, es una obediencia a Dios, es porque ha entendido que como hijo de Dios, como hija de Dios, el siguiente paso que debe dar después de haber aceptado a Cristo en el corazón es bautizarse. Y yo creo que celebrar en grande la obediencia de los hijos de Dios que dicen: yo quiero bautizarme, yo quiero hacer ese paso de obediencia ante el Señor. Les decía, hermanos, hermanas, hace 2 semanas o 3 semanas ya, que una de las enseñanzas bíblicas que podemos, hermanos, encontrarlo en varios textos bíblicos es del bautismo. La iglesia celebra el bautismo y también la Santa Cena. Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos batalla de aceptar estas enseñanzas que vienen directamente de la Biblia, de la palabra del Señor. Habían 3 preguntas que respondimos en la primera enseñanza bajo el tema los principios bíblicos sobre el bautismo en agua, que usted ya lo está viendo en las pantallas. Ese es el tema que comenzamos a desarrollar una parte hace algunas semanas sobre 3 principios bíblicos sobre el bautismo en agua. La primera pregunta era: ¿por qué debo bautizarme? Segundo, ¿cuándo debo bautizarme? Tercero, ¿dónde debo bautizarme? Y de este tema yo quisiera seguir hablándoles en esta mañana, hermanos, sobre los 3 principios bíblicos sobre el bautismo en agua. En la primera predicación, en la primera enseñanza, si me pueden ayudar ahí, hermanos, si alguien está en la pantalla, no sé qué está pasando, no me está dando. Hablábamos acerca de la primera parte de este tema. El primer principio bíblico que encontramos es que nuestro propio Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Y el que tuvo el gran privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo fue nada más ni nada menos Juan el Bautista. Y cuando vemos esto en la vida de Jesucristo, entonces Él nos está dejando ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Algunos de ustedes que están aquí en esta mañana ya llevan 1 año, 5 años, 10 años, 20 años o 30 años de ser bautizado. ¡Qué bueno! De todo corazón le felicito porque usted ha demostrado obediencia. La última vez yo les decía que cuando alguien se bautiza,
está reflejando en su exterior que ya hubo un cambio en el interior. Entonces el hermano y la hermana dice: ya tengo a Cristo en mi corazón, he entendido la palabra de Dios que después debo bautizarme, así que lo voy a hacer. Es probable que alguien ha aceptado a Cristo en su corazón, quizás en su renta, en una campaña evangelística. Puede que no hubieron mayores personas que ven a alguien que va a aceptar a Cristo en la casa, pero cuando dice voy a bautizarme, entonces el bautismo tiene que ser en público. Entonces está diciendo: hace algún tiempo atrás yo acepté a Cristo en mi corazón, ahora yo voy a bautizarme. Eso es importante. El primer principio bíblico entonces sobre el bautismo en agua es que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, y eso lo estudiábamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Nomás estoy haciendo un pequeño repaso, porque más adelante les voy a mencionar de la segunda parte de esta enseñanza, de este tema que voy a seguir desarrollando. Y algo interesante que quiero recordarles, y lo vamos a mencionar en la siguiente parte de la enseñanza en esta mañana, que cuando Jesucristo se bautizó, ahí vemos claramente que la Trinidad estuvo presente. Dios el Padre desde los cielos dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se estaba bautizando en ese momento. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice la palabra que bajó en forma corporal de paloma y reposó en el hombro de Jesucristo. Y más adelante entonces notaremos, hermanos, que también Jesucristo tenía algo en su corazón antes de ascender en los cielos. Permítanme hablarles un momento acerca entonces de esta segunda parte de esta enseñanza. El bautismo es parte de la gran comisión. Solo en este punto voy a hablarlo en esta mañana. Dios mediante, el próximo domingo, ahí donde vamos a estar en la orilla del río, del lago. De verdad, hermano, yo estoy emocionado de ir a conocer dónde han ido ustedes a celebrar los bautismos. Es nuestro primer bautismo, primera celebración con ustedes. Y como dije hace un momento, será un privilegio para mí poder bautizar a los que ya tomaron la decisión. Y si alguien todavía está dudando, ¿será que me bautizo o no me bautizo? Usted tiene todavía oportunidad de decidirse hoy, porque más adelante voy a también hablar con los que ya dieron sus nombres y también hablar de un punto importante con ellos más después. Bueno, volviendo al punto, hermanos, hermanas, el bautismo, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, es parte de la gran comisión. Y para expandir más lo que queremos hablar acerca del bautismo, que es parte de la gran comisión, les voy a invitar que vayan conmigo al Evangelio de Mateo en su último capítulo, es decir, el capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, todos de pie, por favor, y con las Biblias abiertas. Si usted es cristiano, trajo su Biblia, pero si no, pues acérquese a un cristiano ahí, decía un predicador. Pero si usted es cristiano, pues lo primero que asegura en traer es la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Leamos juntos, hermanos, esta porción de la palabra del Señor. Y dice de la manera siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les voy a agradecer, hermanos, hermanas, que permanezcan en pie. Vamos a hacer una breve oración y después hablaremos de algunos aspectos importantes de lo que hemos leído en este momento. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora de la mañana por tenernos, Señor, reunidos aquí en este santo lugar. No hay lugar mejor para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo tuyo, Señor, que estar en este santo lugar. Sabemos que hay personas que en este mismo momento se encuentran, Señor, en un hospital, otros en la celda de una prisión, de una cárcel. Ayúdelos, Padre. Pero los que tenemos, Señor, libertad, oportunidad de reunirnos como estamos en esta mañana, que lo disfrutamos al máximo y que te demos este tiempo con todo nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Vamos a seguir hablando acerca de este interesante tema sobre los 3 principios bíblicos sobre el bautismo en agua. Hoy nos toca hablar que el bautismo es parte de la gran comisión. Y como cristianos, como hijos tuyos, queremos, Señor, recibir esas enseñanzas, esas instrucciones de tu palabra. Y denos siempre, Señor, un corazón flexible para recibir lo que tú quieres enseñarnos. Y si hay algo que es necesario llevarlo en el terreno de la práctica, denos la fuerza de voluntad de hacerlo, porque eso es lo que trae cambios en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, pueden tomar sus asientos y yo les voy a agradecer de todo corazón que presten atención a la palabra de Dios. Cuando el juez sale y se sienta ahí donde va a atender a los que van a estar enfrente de él, se pide mucho a los que van a estar en la sala de una corte de prestar atención, de respetar el lugar. Y yo creo, hermanos, que la casa de Dios merece respeto. Si usted verdaderamente necesita salir, puede salir, pero si no, pues manténgase acá adentro, porque a veces también se convierte en un hábito de no prestar atención a la palabra, o entrando y saliendo, y por eso no hay crecimiento en la vida espiritual. Pero gracias, hermanos, porque hemos aprendido a respetar la casa de Dios y conocer más al Señor. Hablemos entonces, hermanos, acerca de este segundo punto, de que el bautismo es parte de la gran comisión. Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a este mundo hace más de 2000 años, durante sus 3 años de ministerio, y como recordamos lo que hablé hace algunas semanas, después de que él se bautizó, comenzó sus 3 años de ministerio. Y 3 años de ministerio fueron más que suficiente para capacitar a los apóstoles y que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Yo puedo decirles, hermanos, que a lo largo de la historia de la cristiandad hay miles y miles, diríamos millones, que han obedecido este mandato del Señor, que es bautizarse en agua. Usted que ya lo ha hecho, le vuelvo a felicitar. Los que están a punto de hacer este paso de obediencia, una vez más, felicidades a ustedes. Mientras Jesucristo anduvo aquí en la tierra, enseñó, habló acerca del bautismo, y también en su propia vida podemos encontrar ese ejemplo. Pero antes que el Señor ascendiera al cielo, dejó como último mandato el bautismo. El hecho de que Jesucristo habló del bautismo previo a su ascensión, como que lo dejó a último momento, no quiere decir que no es importante.
es muy importante. Por eso el Señor, antes de ascender a los cielos, Él quiso recordar a los que estaban en ese momento cuando vieron a Él ascender en los cielos. El versículo 16 que ya leímos, hermanos, si usted puede volver a leer su Biblia conmigo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué ya solo hay 11 acá? Porque Judas ya no está, que había traicionado al Señor. Él ya había ido, ya se había ahorcado, él había ya terminado con su vida. Por eso dice el verso 16 que ya solo eran 11 discípulos los apóstoles, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál es este monte? El monte de los Olivos, donde Jesucristo ascendió a los cielos. Y de acuerdo a Zacarías capítulo 2, es ahí mismo donde el Señor pisará nuevamente cuando Él regresará ya con la iglesia. Porque habrá ese momento cuando el Señor vendrá, pero el arrebatamiento, pero Él no pisará la tierra, sino que en las nubes se encontrará con su novia, que es la iglesia. Pero cuando Él regrese, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, es cuando Él regresará ya con la iglesia. Y es en ese mismo monte, en el monte de los Olivos, donde Él había ascendido a los cielos. Ahí mismo Él vendrá. Y Él había dicho a sus discípulos: vayan al monte de los Olivos, porque ahí me despediré con ustedes. No sé cuántos de ustedes son melancólicos como yo soy muy melancólico. En las despedidas no me gustan. Incluso en los aniversarios, el último aniversario que celebramos, de pronto en el último culto, ahora vamos a despedirnos, pues los del grupo se van a regresar, el predicador ya se va, y yo siento en mi corazón, ojalá que no se termine el aniversario, ¿verdad? Y uno dice, ojalá que podamos seguir un día más, pero tiene que ser así, es que todo lo que hacemos tiene un inicio y un final. No cabe duda que los discípulos y los demás que estaban en ese momento, en el momento de la despedida, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, solo trataban de hacerse los fuertes y no sentir tanto. Porque cuando Él fue a la cruz, cuando ellos se quedaron solos, dice la Biblia que se habían quedado muy tristes. Pero 3 días después el Señor resucitó y Él se siguió manifestando a ellos después de su resurrección. 40 días anduvo todavía el Señor aquí en la tierra, y después de esos 40 días el Señor ascendió a los cielos. Y eso es lo que tenemos en estos versículos. Pasaron 10 días más después de su ascensión. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. No cabe duda que ellos estaban tristes, afectados, pero así tuvo que ser. El Señor les había dicho que fueran al monte, entonces, donde Él les había ordenado. Mire, el Señor les había dado una orden, y ellos estaban entonces dispuestos siempre a obedecer. La obediencia es muy importante. Si ellos en algún momento hubieran dicho, mejor no vayamos, ¿para qué vamos ahí? ¿Qué es lo que el Señor nos va a decir o qué va a hacer ahí? Pero ellos eran muy obedientes y se fueron. Ahora noten conmigo lo que sigue diciendo el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. En ese momento todos adoraron al Señor. Vemos claramente en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, hermanas, que nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que dio su vida por amor a nosotros, Él es adorado. Hubo adoración cuando Él nació. Dice la Biblia que los magos del oriente habían venido desde el oriente, que habían caminado un tiempo largo y una distancia larga. Era con un solo propósito, era de ir a adorar al Rey que había nacido, que era Jesús. Y cuando uno lee estos versículos, lo adoraron ahí justo antes de ascender a los cielos. Cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, en la adoración celestial, la palabra dice, digno es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Digno es el Cordero de ser adorado, alabado, exaltado. Por eso nosotros como hijos de Dios adoramos al Señor, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque por ahí andan también algunos enseñando, diciendo que a Jesucristo no se debe adorar, es solo al Dios Padre. Pero si vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesucristo es adorado. Aquí en este momento que estamos viendo es previo entonces a su ascensión a los cielos. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos hasta ese momento decían: ¿será verdaderamente el Mesías? ¿Será que verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿Debemos adorarlo como lo están haciendo estos? Habían algunos que hasta ese momento no habían creído en el Señor. Avancemos, hermanos, ahora pasemos en el versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué fue lo que les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado ahora en el cielo y en la tierra. Después de que Él murió, después de que Él resucitó, ahora está a punto de ascender a los cielos. Él tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora alguien diría: hasta ahí entonces el Señor recibió esa potestad, esa autoridad. De por sí Él lo tenía. Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles estaban sujetos al Señor. Pero después de los 33 años que Él vivió en este mundo, y antes de ascender a los cielos, dijo a los que estaban allí en ese momento que Él había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, con esta misma autoridad que se le había dado al Señor, Él les dijo a los discípulos, a los que estaban ahí, y entre todo lo que vamos a seguir leyendo, veremos claramente que el Señor habló del bautismo. Leamos juntos ahora el versículo 19. Si usted está leyendo su Biblia, qué bueno. El verso 19, mire, ahora el Señor dice: por tanto, ir. Esta palabra es muy importante. Jesucristo está dando aquí una orden, que ellos se fueran. Por tanto, id. Esa palabra id, del verbo ir, tiene que ver con acción, de moverse. Hermanos, hermanas, con dolor en el corazón a veces hay que reconocer que ahora las iglesias se han encerrado solo en 4 paredes. No vemos un poquito más allá a los necesitados. Allá afuera hay personas que necesitan escuchar del Evangelio. Alguien dijo en cierta ocasión que tenemos un gran mensaje que comunicar a la gente, pero nuestro problema es que callamos. ¿Usted alguna vez por lo menos le ha dicho a un compañero de trabajo que no es cristiano y trabaja al lado suyo, por lo menos algún momento le ha dicho: Dios le ama? O incluso ahí usted no se identifica como cristiano. Si de pronto le preguntan: ¿usted va a alguna iglesia? ¿Usted es cristiano? No lo soy. Los creyentes en la iglesia tienen un gran mensaje que comunicar a los que todavía no conocen al Señor, pero muchas veces el miedo, el temor nos encierra. La gran comisión, aparte de lo que vamos a hablar, que incluye también del bautismo, tiene que ver entonces con evangelizar, con llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Jesucristo dijo aquí a los discípulos, a los que estaban con él en ese momento, Él fue claro, dice: por tanto, id, no se queden aquí en Jerusalén, sino que levántense, váyanse. Ustedes son mis embajadores, ustedes son los portavoces del evangelio. Yo ya morí por ustedes, yo ya los entrené, yo ya les enseñé qué es el mensaje que deben llevar. Ahora vayan. Pero vemos en el libro de los Hechos que los primeros creyentes se acomodaron ahí en Jerusalén. 120 miembros cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés que mencioné hace rato. En una de las grandes predicaciones del apóstol Pedro, dice la Biblia que 3,000 personas
se convirtieron. En su segunda predicación, 5,000. Hubo un crecimiento extraordinario. En corto tiempo, la iglesia primitiva ahora ya contaba con 8,120 miembros. Y se quedaron ahí. Dice la Biblia que ahí compartían, vendían sus propiedades. Es como si alguien dijera, bueno, yo voy a vender mi terreno, voy a vender mi casa, voy a vender mi carro y voy a traer aquí en la iglesia para convivir con mis hermanos. Así fue la vida de los primeros cristianos. Y había una parejita que también dijeron, bueno, no nos quedemos atrás, vamos a vender también una propiedad y luego lo vamos a traer. Nomás que ellos dijeron, ¿qué saben esos apóstoles? Nos quedamos con una partecita y entregamos una parte. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, de Ananías y Zafira. Porque miraban que todos los demás creyentes hacían lo mismo y dijeron, hagamos lo mismo también. Pero ellos dijeron, nos quedamos con algo. No sé quién fue de la idea, si fue Ananías o fue Zafira, quedémonos con algo. ¿Y qué pasó con estos? Dice la Biblia que se murieron. Pero no es el punto que quiero enfatizar tanto. Se acomodaron ahí, se sintieron bien, estaban ahí felices, también adoraban, estudiaban, cantaban y todo. Pero es que el mandato del Señor era que no se quedaran ahí, sino que ellos se fueran, que cruzaran otras fronteras para llevar el evangelio. Jesucristo dice, por tanto, id, vayan, no se queden sentados aquí. Y luego el Señor dice, y haced discípulos, que es la palabra discípulo, simplemente que tiene que ver con alguien que se deja enseñar. Enseñen a los demás, discipulen a todas las naciones. Si había algo que pesaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo hasta ahora, es ver cumpliéndose la gran comisión. Él nos invita a todos a ser parte de ella. Sería bueno que la iglesia, la vid verdadera, más adelante se pudiera involucrar en las misiones. Si no tenemos a un misionero que mandar de nuestra propia iglesia, pero podemos orar por misioneros que están en otros países. Podemos ofrendar para que otros siervos de Dios, misioneros, puedan seguir predicando el evangelio de salvación. ¿Ha escuchado usted alguna vez de los que se conocen como misioneros transculturales? ¿Quiénes son los misioneros transculturales? Aquellos que abandonan su familia, aquellos que abandonan su tierra natal y se van a otro país del mundo donde es otra cultura diferente, tienen que aprender un idioma diferente. Imagínese, hermano, hermana, ir allá por China o por otro país del mundo para ir a evangelizar. Y tú ya no vas a ir a comer tu caldo de res ahí, tu caldo de pollo ahí. Tú tienes que aprender a consumir la comida de ellos allá. Tal vez nos parece broma algunas veces que los chinitos comen aún las serpientes, los ratones. Y si te vas de misionero o misionera allá, pues si esa es la comida, tienes que consumirlo. Un misionero transcultural tiene que cambiar su vida totalmente. Y gracias a Dios porque aún hay hombres y mujeres que están dispuestos de llevar el evangelio. Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La visión del Señor va más allá. El Señor vino a morir por todos, por todo el mundo. Y Juan 3:16 es muy claro, muy enfático, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo. No importa cultura, no importa idioma, no importa categoría social, no importa quién es la persona. Cristo vino a morir por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Para que todos tengan vida eterna, usted y yo que ya tenemos este mensaje de salvación, hablemos a los demás. En nuestro plan de trabajo de este año tenemos 2-3 tardes evangelísticos. Véngase. Pero ¿cuál es el problema? Ay, hermano, yo no puedo ir a evangelizar, yo no tengo palabra, no sé qué decir a las personas. Hasta a veces dice bromeando, quizás en vez de convencer al que voy a evangelizar, me va a convencer a mí, yo me termino yendo. Ese es el miedo muchas veces. Necesitamos, hermanos, pensar por los demás. En el corazón del Señor había este deseo, que la palabra llegara a todo el mundo. Después de su resurrección, como ya leímos en el verso el verso 18, recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora estamos en el versículo 19. El Señor dice: vayan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay más de 200 países en el mundo, en este planeta terráqueo donde vivimos, donde habemos más de 8.000 millones de personas. Hay miles y miles de millones de personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Hay miles y miles de millones de personas que si hoy murieran, terminarán en el infierno, en el lago de fuego, porque nunca se les habló de la palabra de Dios. Jesucristo dice: vayan, por tanto, id, no se queden aquí. Y cuando ellos se acomodaron en Jerusalén, Dios mismo permitió la persecución. Y se tuvieron que distribuir, se tuvieron que ir. Como quien dice, a ley se tienen que ir. No se acomoden acá. Tienen que ir y predicar el evangelio. Y dice Hechos, hermanos, que después de que comenzó la persecución por parte de Nerón, cada uno de estos cristianos, donde llegaban, lo primero que decían, hablaban a las personas, era de Cristo, era del evangelio. Quizás la iglesia ahora se está durmiendo. Está bien, estamos cumpliendo con uno de los propósitos del cristianismo, que es adoración. Pero ¿qué hay con la evangelización? La adoración y la comunión entre nosotros creo que son dos cosas que lo hacemos siempre. Pero ¿qué hay con la evangelización? ¿Cómo va a crecer la iglesia si no salimos a hablar de Cristo a los demás? Muchas veces decimos: gracias a Dios la iglesia está creciendo. Pero muchas veces llamamos crecimiento de la iglesia, hermanos, que nomás se cambian de estado y vienen acá, o vienen de Guatemala, México, Honduras, y se vienen a congregar acá con nosotros. De por sí son cristianos. Un verdadero crecimiento es traer personas que aún no conocen al Señor. Hace unos días estaba viendo una película cristiana. La película se llama ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Bueno, ahí las parejas tenían situaciones que afrontar, pero creo que no es la película que estoy mencionando. Hablaba de la vida de una mujer que es predicadora, que enseña la palabra. De pronto ella es trasladada a una nueva iglesia, y de pronto esta iglesia, por alguna razón, un descuido, se quema el templo, y para levantar otra vez ese ministerio, ese templo, tuvieron que hacer grandes cosas. Pero el punto aquí es que cuando ella llega, comienza a traer a los indigentes, a los vagos que pueden congregarse. Algunos decían: ¿por qué traes estas personas? Los indigentes nunca vas a esperar que van a ofrendar, van a diezmar. Dedícate más a visitar a los que son miembros de por sí. A veces esa es la mentalidad del hombre, pero Dios ama a todos por igual. ¿Cuántos allá afuera quizás están hundidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución? La iglesia debe pensar por ellos y traerlos. Ese sería el verdadero crecimiento, de traer personas que están lejos del Señor. Jesucristo dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, prediquen, discipúlenlos. Y luego aquí viene esta parte, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es parte de la gran comisión. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad de Dios. Los que ya tomaron la decisión de bautizarse la próxima semana serán bautizados en el nombre de la Trinidad de Dios, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor dice claramente, después de que ellos van a entender la palabra, cuando van a creer, cuando van a entregarse, ahora seguidamente bautícenlos. Si hay algún hermano, hermana aquí entre nosotros que ya lleva meses, años de haber aceptado a Cristo en su corazón, pero que hasta ahora no ha hecho el paso de obediencia que es el bautismo, en el nombre del Señor te quiero invitar, toma esa decisión. Demuestra que quieres ser verdaderamente un discípulo. Discípulo es alguien que se deja enseñar. Pero si no te dejas enseñar, no eres un verdadero discípulo. Jesucristo entonces dice, previo a su ascensión a los cielos, les quiero dejar este último mandato. Vayan, prediquen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gustaría, hermanos, que pasemos al versículo 20. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, hermanos, hay un gran trabajo para la iglesia. Evangelizar, compartir la buena nueva de salvación, si se convierten, después el bautismo, pero no se queda el trabajo ahí. El Señor dice, enséñenlos. ¿Por qué tenemos clases? ¿Por qué tenemos estudios en la iglesia? Es porque hay necesidad de enseñar, de conocer más. Yo no sé qué tanto se ha trabajado en la iglesia en cuanto a las clases. Hermanos, hermanas, miren acá un rato. Todos acá. Soy feo, pero no importa, miren acá. Mi esposa me dice que soy guapo, pero yo le creo. Hermanos, cuando se dice hay una clase, no es solo a los líderes, es para toda la iglesia. Cuando usted va a escuchar, hermanos, hermanas, tal día, tal fecha, tal hora, vamos a tener una clase, véngase. Necesitamos aprender, necesitamos crecer. No se conforme de venir solo a escuchar una predicación el domingo. Cuando hay una clase, véngase. Las clases es una oportunidad de prolongar más la enseñanza, de profundizar un tema que es muy importante. Estudiar, conocer más de la palabra del Señor. La próxima clase que voy a estar compartiendo con los jóvenes, y voy a pedir a todos los jóvenes, señoritas, adolescentes, que aunque no están todavía con juvenil o aún no están inscritos, vénganse. En la clase vamos a hablar sobre el enfriamiento espiritual. ¿Cómo estás en tu vida espiritual, joven, señorita? ¿Estás encendido? ¿Estás con ganas de seguir sirviendo a Dios? ¿O como que esas ganas se te están apagando un poco? ¿Qué hacer para que ese fuego del Espíritu Santo siga ardiendo dentro de nosotros? La Biblia nos puede enseñar. Muchas veces los creyentes dicen, ay hermano, es que yo no soy un buen consejero, yo no sé qué puedo ir a decir a un hermano o una hermana si yo lo voy a ir a visitar. Y cuando hay una capacitación, cuando hay una clase, no vienen. Entonces, ¿cómo van a aprender entonces? ¿Cómo van a crecer? El Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Saben cuál es el problema de muchos? Algunos que dicen, yo ya sé de esa clase que van a estudiar. Yo ya lo sé todo. ¿De verdad tú ya lo sabes todo? Nadie va a llegar a saber todas las cosas. Este gran filósofo que fue Sócrates, él dijo, solo sé que no sé nada. Y usted dice, yo ya lo sé todo. Usted es más que Sócrates entonces.
Quizás no para ofender a nadie, quizás ni un libro has leído durante tu vida. Y todavía yo ya lo sé todo. Nunca vamos a llegar a saber todo. Podamos vivir 100, 200 años, siempre necesitaremos conocer, aprender. Dice que el que deja de aprender, deja de crecer. Si usted ya no aprende, ahí se quedó atascado como el carro que ya no sube en la montaña. ¿Se acuerdan ustedes ahí? Eso en Huehuetenango, en San Marcos, en México. Y el carro se queda y ya no sube y se quedó. Algo pasó así con algunos pastores. Cuando fuimos a una reunión en Cordelia, había una lluvia fuerte y había mucho lodo. Como 2, 3 de los demás también me están viendo ahorita. Se quedaron atascados ahí en el camino y tuvieron que buscar ayuda. ¿Sabe? Muchos creyentes están atascados y dicen: hermano, yo ya sé, y solo sabe de memoria Génesis 1:1. ¿Cuántos versículos sabe, hermano? Dice: yo me sé un versículo de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Algún otro versículo más? No, hermano, es el único. ¿Y cuánto tiempo llevas en el dice? 20 años, dice. De verdad, 20 años y solo te sabes Génesis 1:1. Necesitamos aprender. Jesucristo dice: enseñándoles. Hermanos, yo he venido con ganas de enseñarles, de compartirles la palabra, pero si ustedes no se dejan enseñar, ¿qué se puede hacer? Yo les animo en el Señor, necesitamos aprender. En medio de todo esto que estoy diciendo, voy a mencionar esto a los que se van a bautizar, para ya no mencionarlo al rato. Antes de su bautismo, el próximo domingo, yo les voy a dar una clase, una capacitación de 3 horas sobre el bautismo y la Santa Cena. Vamos a profundizar más el tema. Así que por favor, los que se van a bautizar después de la predicación o después del culto hoy, más bien después del culto hoy, les voy a pedir que se queden. Quiero hablar un rato con ustedes. Y si hay alguien, como dije hace rato, si hay alguien que aún no está decidido de no bautizarse y si siente que no es el momento, quizás usted puede bautizarse en el segundo bautismo, más o menos aquí por el mes de septiembre, algo así está en el plan de trabajo. Pero lo importante es que usted se decida. Y necesitamos aprender, necesitamos crecer. Hay 3 cosas que incluye la gran comisión, de acuerdo a los versículos que ya leímos. El versículo 18 nos habla que tenemos el poder de Dios. Así como se le fue dado ese poder, esa potestad al Señor, Él nos ha dado ese poder de también llevar el evangelio de salvación. Número 2, tenemos una misión que cumplir según el versículo 19. ¿Y cuál es esa misión? De evangelizar. Por lo menos que durante tu vida haya tan siquiera una sola persona que se convierte por ti, que le vas a hablar de Cristo. ¿Te imaginas ese día llegar en el cielo y aunque sea una sola persona, cuando vas a llegar y te va a aplaudir? Ahí viene el que me evangelizó, ahí viene la que me evangelizó. Por ti un día conocí al Señor, por ti estoy aquí. Y si no hay nadie, ningún aplauso, hermano. Vas a entrar y ¿qué pasó? Pues no alcanzaste a nadie para Cristo. Alguien decía cuando el hermano Billy Graham murió, o postearon algo ahí, que cuando él murió y él entrando, millones estaban ahí esperando, viendo y aplaudiendo a él, porque durante su ministerio las masas se reunían en los grandes estadios y cientos, diríamos miles, se convertían. Fue uno de los grandes evangelistas de Norteamérica. Siempre ha estado en mi deseo, mi anhelo de ir a conocer donde él dejó esa grande librería, donde él vivió allá en Charlotte, Norte Carolina. Fue un gran siervo de Dios. Si usted quiere en estos días conocer un poco la historia de Billy Graham, nomás ve en YouTube y ponga historia de la vida de Billy Graham o sus predicaciones. Me encanta, me gusta escuchar las enseñanzas de él. Algo muy peculiar, particular de él es que todas sus enseñanzas lo torna para evangelización o hablar de que todos necesitamos a Cristo.
Procuremos, hermanos. Tenemos una misión que cumplir de llevar el mensaje de salvación. Tercero, tenemos la promesa de la presencia de Dios. No estamos solos. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a hablar a alguien de Cristo, el Señor promete estar con nosotros. Y vea conmigo lo que dice el verso 20. Estamos casi terminando, hermanos. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, hermanos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que se haga, si estoy de acuerdo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él ha prometido estar con nosotros. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a visitar a alguien, Él dice, yo voy a estar contigo. Un día el Señor le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, no te preocupes, yo voy a poner las palabras en tu boca. Tú solo ve. Tú vas a ser solo mi portavoz. Yo soy el que va a hablar. Yo te pondré palabras en tu boca. El Señor promete estar con nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y note bien como la Biblia dice, hasta el fin del mundo. Es decir, que el día que vamos a morir, el Señor seguirá existiendo. Él seguirá estando con los que vendrán después de nosotros. Él así lo ha dicho. El bautismo, entonces, de acuerdo a todo lo estudiado, es hecho en el nombre de la Trinidad de Dios, según el versículo 19. La visión de Jesucristo va más hasta allá de los confines de la tierra. Él nos manda que vayamos a todo el mundo a predicar el evangelio. Qué lindo sería si un día algún hermano, un joven, pues ha nacido acá y dice: hermano, siento en mi corazón que tengo el llamado de ir de misionero. ¿Será que me pueden apoyar? ¿Qué dirá la iglesia? Ay, hermano, eso es mucho gasto. ¿Y cómo está eso que va a querer dejar Shelbyville? ¿Y cómo está eso que va a querer dejar a sus padres, a su familia? Si Dios lo llama, pues que Dios lo use. El bautismo es parte de nuestra formación espiritual. Quiero recordarles esto que dije hace 2-3 semanas en la primera predicación. El bautismo no nos salva, pero nos hace ver y calificar como hijos obedientes ante Dios. Nuestra salvación fue completa desde que aceptamos a Cristo en el corazón. Vamos a leer estos últimos versículos, hermanos, para ir terminando en esta parte que estoy diciendo. Nuestra salvación es completa desde que aceptamos a Cristo en el corazón. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14 al 18. Dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, creer, aceptar a Cristo, y luego el bautismo. Ahora la otra parte dice: mas el que no creyere, ¿quién es el que será condenado? El que no creyere, el que no aceptare. Ahí ya no dice más el que no creyere y no se bautizare, sino ya solo dice ahí más el que no creyere. Entonces creer, aceptar a Cristo es donde somos salvos. Y el bautismo es importante hacerlo como una obediencia. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36, notarán conmigo lo que está diciendo acá. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué, hermanos? Sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, tiene vida eterna. Ahí fuimos salvos. En ese momento recibimos la salvación eterna. Ya que estamos aquí mismo en Juan capítulo 1 versículo 12, lea conmigo, dice: mas a todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre. ¿Qué dice, hermanos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 5, 11 y 12. Perdón, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice su Biblia, hermano, hermana? La mía dice: tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Usted ya tiene al Hijo de Dios? ¿Usted ya tiene a Cristo en su corazón? Espero que sí. Usted está aquí y Dios le está hablando que aceptar a Cristo en el corazón es recibir la salvación, la vida eterna. Y termino con estas hermosas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:1, y mientras se me van poniendo de pie. Romanos capítulo 8, versículo 1, y verán conmigo cuál es la bendición de los que ya somos del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos, dice: ahora, mire, ahora, tiempo presente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Ya no hay condenación para los que ya estamos en Cristo, los que ya tenemos a Él en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y cuál es la evidencia de los verdaderos hijos de Dios? Dice que son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano? Dice, pero al otro día con su botella de este tamaño. Dice que los verdaderos hijos de Dios son los que no andan conforme a la carne. Soy creyente, dice, pero ahí anda peleándose. ¿Dónde está el cambio? Usted es creyente, dice, sí, soy creyente. Y de pronto le entra, ¿quién llamó? Dice, mi mujer, dice. Y otra llamada, mi otra mujer, dice, tiene dos. Ya se confunde saber quién de todas le llama. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La evidencia de los verdaderos hijos de Dios es que procuramos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No somos perfectos, nadie lo es. El único que es perfecto es Dios. Pero procuramos a cada día agradar a Dios. Y una de las cosas en la cual debemos demostrar obediencia es en el bautismo. El bautismo es parte de la gran comisión. Amados hermanos, hermanas, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que lo que está programado el próximo fin de semana se lleve a cabo. Espero verles a todos allá, hermanos. Yo creo que ese domingo es lo único que tenemos ese día, el bautismo. Y si usted dice después me quiero quedar a nadar, usted llévese esas cosas. Yo creo que es libre, es ahí creo, no sé. Entonces si usted quiere echarse un chapuzón ahí en el lago, quédese ahí, hermano. Pero no más que si no sabe nadar, no se meta más en el fondo. No queremos terminar mal el bautismo ese día. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por los que han tomado su decisión. Tomen el consejo, hermanos, lo digo en serio. Si no, solo moje sus piecitos, pero eso ya sabe que ahí estuvo. Bueno, oremos, hermanos, y así terminamos en esta hora. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu palabra que has dejado para nuestra enseñanza. Hoy hemos hablado acerca de esta segunda parte de los 3 principios bíblicos sobre el bautismo en agua. En la primera enseñanza hablábamos que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Nos dejaste ese ejemplo, Señor. Y hoy hablamos acerca de que el bautismo es parte de la gran comisión. Todos los que ya han creído en ti, todos los que ya somos tus hijos,
Qué bueno los que ya hemos hecho el paso de obediencia, que es el bautismo. Ayúdenos a seguir siéndote fieles. Pero los que todavía no lo han hecho, oramos por ellos, que pronto tomen la decisión. Quizás pueden tomar la decisión para bautizarse el próximo domingo o en el otro bautismo en unos cuantos meses. Pero gracias te damos por los cuantos nombres que ya tenemos, que ya han tomado esa decisión de bautizarse. Bendícelos, Señor, que lo hagan de todo corazón. Será un privilegio, un enorme placer para mí poder bautizar a los 6 que ya han tomado la decisión. Y si hay alguien más, Espíritu Santo, háblales en el corazón. Sí, Señor, gracias te damos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, hermanos, antes de